Dímelo mi gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Madrid Total, bienvenidos a la Casa del Madridismo. Hoy tenemos un invitado poco conocido, pero con información desde adentro del Madrid. Un vídeo calentico, pero con información directa. Se los quise traer al canal para que nos hable un poco sobre lo que está pasando desde adentro con Vinicius, con Rodrigo, los fichajes. Así que quédense hasta el final, suscríbanse, comenten, denle like a este video para que nos sigan ayudando a seguir creciendo y empezamos. Bueno, mi gente, con nosotros hoy tenemos a Jorge del Toque Blanco para comentar un poquito todo lo que está pasando adentro del Real Madrid, esas cosas que no se saben, que la prensa a veces las difumina. Pues aquí tenemos a Jorge hoy para aclararnos un par de cosas. ¿Cómo está la cosa, Jorge? Hola Henry, ¿cómo estás? Un placer aquí estar en tu canal, hermano. Un placer, de verdad. Yo sé que eres un hombre bien ocupado, entonces vamos, si quieres, vamos rapidito, vamos a empezar con el tema del mercado y después pasamos al tema principal, que es Vinicius y todo lo que está pasando con él. Desde mi punto de vista, el mercado de Madrid está cerrado, prácticamente cerrado. Es lo que se comenta, y haciendo una valoración más bien de lo que ha conformado el equipo de cara al Mundialito de Clubes, que no deja de ser un torneo súper importante para las arcas del Real Madrid. Pues creo que el Madrid ya tiene confeccionada la plantilla esta temporada. No creo que Xabi Alonso esté totalmente conforme con ello. Ha insistido muchísimo en la obtención de jugadores de contenido de creación. No se lo han traído, pero aún así creo que la plantilla está bastante cerrada y creo que por ahí el Madrid va a tirar esta temporada. Quiero empezar por un nombre que ha sonado para el regreso, como el de Nico Paz. No sé si tienes alguna información al respecto. Sí, últimamente, o sea, el Tottenham tuvo una lesión con James Maddison recientemente y debido a ello hizo una puja al Como por 40 millones por Nico Paz. Puja que fue rechazada porque el Como dice que no saca a Nico Paz esta temporada y realmente las intenciones son sacarlo por 60 millones o más. Yo creo que Real Madrid ahí también está haciendo un poco de fuerza. Para mí la intención es ver cómo va esta temporada. Sabemos el interés que también tiene Real Madrid y por consiguiente Xabi Alonso para con Nico Paz, pero debido a cómo está estructurada la plantilla a día de hoy, no van a cometerlo esta temporada. En Madrid sabe que si Nico Paz se va a la Premier ya lo pierde, como le pasó con Odegaard. Entonces creo que esta fuerza de no aceptar los 40 millones cuando al Como no le viene mal estos 40 millones, no aceptar esta oferta de 40 y decir que el techo de Nico Paz es 60, es a la clara, desde mi punto de vista, es que el Madrid no quiere que se vaya de Como para tenerlo de una manera u otra bastante cerca de cara a lo que se pueda requerir de él para la temporada que viene. Es mi opinión particular lo que pasa. No, y recordemos también que todavía tiene 2 años para poder repescarlo. El año que viene por 9 millones y el próximo por 10. Y en cualquier caso de una futura venta, primero hay que hablar con el Madrid. Sí, en Madrid se reserva el 50% de los derechos del jugador. Eso lo dejó estipulado cuando hizo la negociación con el Como a la hora de hacer la cesión de jugador. Y ahora como tal el traspaso, se le puede llamar traspaso, pero yo sigo viendo una cesión con derecho de compra. Ya, como lo estoy viendo realmente más que un traspaso en sí. O sea, en Madrid en cualquier caso creo que saldría ganando si Nico Paz sigue creciendo en el Como. No, y después del fichaje de Mastantuono, realmente no le veo jugando en el Madrid. Vaya a no ser que explote futbolísticamente y el Madrid quiera repescarlo, pero no le veo sitio en el Madrid. En este Madrid no le veo sitio. Es demasiado el booking en esa demarcación. No sé si tú piensas igual. La ventaja que tiene con el fichaje de Mastantuono es un jugador que todavía puede ser moldeable. Yo creo que al Madrid desde la salida de Bale está requiriendo un jugador que pueda jugar bien, para que la redundancia, por la banda derecha. En Madrid en estos momentos no tiene un jugador puramente de extremo derecho. Yo creo que la idea también es con la inclusión de Mastantuono, que en algún que otro partido con River sí lo han probado en esa posición, aunque es un jugador de mucho más de interior. Yo creo que la idea con el Madrid es reconvertirlo al extremo derecho y ver qué sucede con ello. Irlo probando y bueno, yo creo que Mastantuono está listo para ser probado en el Real Madrid. No creo que debería jugar en el Castilla, sería una locura. Y mandarlo a un equipo como Carne, como Getafe, Valladolid, sería destruir una carrera que, según los propios argentinos, es el nuevo jugador de la camada que pinta para ser uno de los grandes de la historia. No, bueno, y según informó Xavi cuando se le preguntó por él estaba deseando que llegara y ponerlo a jugar. Vamos a ver cómo meta todo ese elenco ahí en el equipo, porque realmente lo veo bien complicado. Demasiado talento y demasiadas figuras en este Madrid ahora. No sé cómo lo vaya a hacer él realmente. Para eso está Xabi Alonso, o sea, algo que no teníamos con Ancelotti,
que tenía su camada de jugadores, y no es por criticar a Ancelotti, pero es cierto de que si hay que ponerle un pero, amén de todas las alegrías que nos ha dado, es de no saber aprovechar la camada jóvenes que el Madrid de una manera u otra estaba apostando. Dígase el propio Arda Güler, el propio Endrick, incluso yéndonos un poquito más allá, el propio Camavinga, que no se le ha dado toda la oportunidad, creería que yo, que merecían para poder asentarse en el primer equipo, poder levantar la mano y decir, hey, aquí estoy. Entonces creo que una de las razones por las cuales traen a Xabi Alonso, no solamente porque conoce la casa, no solamente porque haya tenido unas grandes temporadas con el Leverkusen, sino porque también ha sabido tener una idea de juego súper llamativa y más allá con ello, sacar jugadores donde prácticamente nadie los conocía, o regresar a jugadores que parecían que se iban a caer, como Chaka, por ejemplo, y hacerlo un jugador de primerísimo nivel una vez más. Otro que veo que sigue presionando también para salir es Ceballos. Salió ayer la foto con la camiseta del Betis, que no era una foto actual, era una foto que había subido, pero la reposteó. Luego el mensaje del presidente del Betis, por otra parte, diciendo de que eso ya había pasado, que eso tenía que haber sido el año pasado cuando quedaba libre. Al final terminó renovando, pero ahora con la lesión de Isco parece que vuelve a coger fuerza y quizás el Betis pueda hacer una oferta a la desesperada. Ya sabemos la posición del Madrid y no va a aceptar menos de 15 millones. Exacto. Ceballos tiene un valor de mercado de 10 millones en estos momentos, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, la carencia de jugadores de creación que tiene el Madrid sigue siendo una realidad. El Madrid tiene muchos jugadores en el centro del campo de conducción y no tanto de primer pase. Es una realidad. El año pasado Ceballos, el tiempo que pudo jugar, debido a necesidad, porque no creo que tampoco Ancelotti confiara en él, cosa que es sorprendente un poco, cuando menos. El Ceballos sí levantó la mano y el Madrid creo que fue cuando mejor jugó la temporada pasada, cuando Ceballos estaba disponible y en plenas condiciones para poder jugar. Creo que Xabi Alonso lo tiene claro, no es que Ceballos va a ser titular para nada, pero sí es un jugador que puede aportarle lo que él está buscando a la hora de la creación desde el banquillo. Ángel Aro, que es el presidente del Betis, desde mi punto de vista, creo que el Betis ha sido el mejor equipo que ha fichado esta temporada de todos los equipos de la Liga Española, o sea, de los tres primeros. Creo que el Betis es el que mejor ha hecho. Ha traído muy buenos jugadores, como creo que Nathan es uno de ellos. Ha traído este jugador colombiano que lo hizo muy bien también en el Mundialito de Clubes. O sea, ha traído varios jugadores de sesiones súper interesantes. Trajo a Valles, el portero de Las Palmas, que era considerado hace 2 años el segundo mejor portero de la Liga Española, de los españoles. O sea, ha conformado un muy buen equipo, pero es verdad que la lesión de Isco del tobillo le va a afectar por, digamos, 3 meses. O sea, entre una cosa y otra, 3 meses va a estar el Isco entre la full recuperación, porque puede regresar antes, pero de ahí a que esté en plenas condiciones para jugar va a ser un poco complicado. Sí, claro, porque el tiempo ese entre que te lesionas y te empiezas a recuperar y vuelves a coger el ritmo de partido, ahí es cuando uno no sabe realmente si son 3 meses, si es un poquito más, un poquito menos. Claro, es así. Y súmale además ya todo lo que ha movido el Betis esta temporada. O sea, Betis le viene bien porque vendió, creo, un jugador Arabia de su cantera, o creo que 2 jugadores Arabia, creo, de su cantera. Hizo un buen dinero y supo administrarlo muy bien en confeccionar posiciones que tenía problemas esta temporada, como 2 porteros de buen nivel. Pau López creo que es uno y el otro es este propio Valle, Nathan, que al final le compraron la ficha porque respondió muy bien, este colombiano, y creo que como 3 sesiones más. Creo que también está corto de presupuesto. La Liga Española, desgraciadamente, es así. O sea, es la liga de las sesiones. Yo estuve viendo un post los otros días estadístico de la cantidad de compras, y lo pongo entre comillas, de la Liga Española. Y la Liga Española tiene un 80% de jugadores que son sesiones. O sea, entre todos los equipos, sesiones, la gran mayoría. Entonces, así es como está la Liga Española, así es como está la situación en España a día de hoy, desgraciadamente. Y no creo que bajo esta situación el Betis vaya a ofertar 15 millones por Ceballos, y por consiguiente creo que Ceballos va a estar una temporada más en el Real Madrid. Bueno, no es menos cierto de que si quieren hacer algún fichaje, si esperan hacer algún fichaje, a mí me dicen que la plantilla está cerrada, pero si cae alguna ganga de mercado, van a atacar. Y te puedo decir, por otro lado tienen a Thiago Pitach, que Xabi Alonso lo probó el otro día, que podía ser un buen reemplazo para Ceballos en este año. No ocuparía ficha del primer equipo y mientras tanto, si deciden comprar un medio centro o no, podrían esperar el año que viene. Estaba saliendo también por ahí el nombre de Vitinha, que tiene un acuerdo formal con el PSG, pero tú sabes cómo son los acuerdos esos. Y no sabemos. Y por el otro lado está Rodri, que ha sonado bastante el fichaje, pero... Bueno, con Rodri yo tengo mis más y mis menos.
Rodri, su valor de mercado es 110 millones de euros. Vamos a empezar por ahí. O sea, un valor de mercado alto. Es cierto de que su contrato finaliza en 2027, pero está en el City. O sea, no tiene la necesidad de vender. En Madrid, si compra a Rodri, tienen que tener varias condicionantes que tal vez mucha gente no lo tiene en cuenta. Todo está en el límite salarial. Vas a tener otro jugador que fue Balón de Oro y tienes que darle la prima por ser Balón de Oro. Entonces, súmale 29 años, súmale adicional que viene de una lesión de cruzado, que todavía ahora mismo es una caja de Pandora, no sabes lo que te vas a encontrar con la temporada de Rodri esta temporada, esperemos que bien, ¿no? Para bien de la selección española sobre todo, pero no se sabe, tiene 29 años y una lesión de cruzado, puede salirle bien, pero puede que no salga bien, súmale también esos 110 millones que te decía, y lo otro que es importante aclarar, que tal vez mucha gente no lo haya notado, cuando se hablaba mucho de Rodri la temporada pasada, era sobre todo porque en Madrid tenía problemas con los registros de españoles en la liga. O sea, que España requiere que mínimamente tenga que tener el primer equipo, creo que 7 jugadores españoles. Estábamos cortos, de hecho, esa es la razón principal por la cual Vallejo se queda en el primer equipo para poder completar la plantilla. Entonces, esta temporada se ha reforzado con Hulsen, que es español, se ha reforzado con Carrera, que es español. Entonces, ya estos condicionantes te vienen a dar a entender que es muy probable que Rodri no venga a Madrid por todo lo que te dije anteriormente, y súmale además de que no tienen la necesidad de tener otro español más en plantilla. Además, y no por ello omitirlo, es el tema de la dupla Tchouaméni y Camavinga, que fue una apuesta seria que tuvo en Madrid cuando compraron por esos dos jugadores. Estarías quitándole la plaza a uno de los dos. En teoría sería Camavinga, porque creo que Tchouaméni se ha sentado bastante en la titularidad del Real Madrid, la polivalencia que le puede dar en la defensa también ante un problema mayor, que no es su posición, pero bueno, ha podido cumplir o suplir necesidades en su momento. Entonces creo que también le estarías cortando un poco la proyección a Camavinga si es que te interesa realmente potenciar a Camavinga. No, y otra de las claves para entender esto es que todo el mundo sabe que Florentino se maneja de una forma muy especial con los fichajes de los jugadores con 30 años a la hora de la renovación, a la hora de fichar. Para mí es una operación completamente inviable. 100 millones de euros por un jugador de 30 años, no hay manera de que Real Madrid pueda recuperar la inversión. Es completamente una locura invertir ese dinero. No creo ni que se le pase por la cabeza a Florentino entrar en esa operación. Yo creo que es más un ruido mediático para conseguir una renovación al alza. ¿Qué es lo que hay de verdad detrás de todo esto? Me parece que es todo humo. El tema de Rodri, como me estabas diciendo también, es al no entrar en la filosofía de Real Madrid, jugador joven o jugador ganga del mercado. O sea, tal vez si el último año de contrato fuera ahora en el 2026, con la finalización de esta temporada, podríamos decir, vale, lo puedo traer gratis, con una prima alta y ver cómo amortizamos al jugador. Pero es que todavía le queda otro año más de contrato. Todavía lo vas a tener que sacar por 50 millones. No lo vas a sacar por 110 millones del City. Lo vas a sacar por 50 millones, la mitad de la cifra. O vamos a ser un poco más optimistas, por 30 millones. 30 millones un jugador de 30 años, porque para ese entonces ya tendría 30 años con una lesión de cruzado. ¿Cómo tú amortizas eso cuando también tienes que darle una ficha de Balón de Oro? Se me hace muy difícil. Y todavía te diría que 30 millones es mucho para ofrecer en un último año. Podría entrar ahí en las negociaciones. Bueno, según Florentino, eso hay que verlo, porque yo creo que 30 millones y una prima de fichaje, traerlo con 31 que también estaban diciendo, me parece demasiado, me parece un poco irreal, está fuera de contexto, me parece esta noticia. Y no es una posición que el Madrid ahora mismo adolece, o sea, no es una posición donde el Madrid no está cubierto, digamos. Si el Madrid ahí está muy, muy, muy flojo, bueno, y ahí sí tocaría apostar. Pero es que en Madrid esa posición teóricamente está cubierto. Entonces... No, y es que si traes a una estrella, porque Rodri vendría como estrella, si tú traes una estrella, ¿dónde vas a meter a los demás? No puedes darle 15 minutos a Camavinga, 20 minutos a Camavinga. No puedes darle 20 minutos a Güler otra vez, porque no van a evolucionar. Entonces, ya son los jugadores por los cuales tú apostaste, pagaste una cifra considerable, entonces tú tienes que empezar a potenciar a esos jugadores. Si tu interés son o hacer de estos jugadores la nueva generación o venderlos, porque aquí todo puede estar entre juegos, ¿no? Te puedo entender de que hayan fichado a Camavinga buscando que sea, no sé, el nuevo Karembeu o algo así en el Real Madrid, pero si no te sale, yo tengo que tener una manera de venderlo bien caro o que amortice más o menos su fichaje. O sea, si no lo vas a poner tampoco,
lo estás devaluando, entonces no te da la cuenta, ¿No? Y recordemos otra vez que todo esto es en base a liberar fichas del primer equipo. El único que más papeletas tiene para salir puede ser Rodrigo. Se había hablado un trueque Rodrigo, pero el City no ha aparecido nunca más, no ha vuelto a ofertar, no se sabe nada de las ofertas. Rodrigo sigue en el aire, desde el club dice que no tiene ofertas. No sé si tú tienes algún tipo de información acerca de Rodrigo. Bueno, ahí yo me he alimentado mucho más por prensa. En este caso se habla ahora mismo de Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal. De ahí no sale. Pero volvemos a un tema que se ha hablado bastante y es el tema de la situación de Rodrigo. Para muchos todo el mundo cree que Rodrigo, bueno, es que está molesto. Hay mucho más allá en juego que mejor no deberíamos tocar. Yo sí creería... A ver, yo creo que Rodrigo tiene que buscar nuevos aires. Definitivamente, cuando algo no te está dando en un lugar y no precisamente en el Madrid, sino donde estás en este momento, tú tienes que cambiar de aire. Ya vamos a irnos sin mencionar nada del tema, vamos a salir del ámbito deportivo. Si la situación tuya personal no está bien ahora mismo, donde tú estás tienes que cambiar. Entonces lo que se está hablando de que Rodrigo tiene problemas psicológicos es cierto. Sí, es cierto. Pero no tiene nada que ver con lo deportivo. No, a ver, es que todo se mezcla. Desgraciadamente es un profesional del deporte. Entonces, si tu problema psicológico viene desde de ti, o sea, si tu problema natural como persona viene desde ti, se afecta en todas las índoles. Entonces, discúlpame, se estaba hablando de que el problema era por Mbappé, por Vinicius, por el rol que tomaba dentro del equipo. No, a eso me refiero. No, pero es que si analizamos un poco la temporada pasada de Rodrigo jugaba. Rodrigo era titular hasta que él mismo dijo hasta aquí. Pero Rodrigo era titular todo el tiempo con Mbappé, con Vinicius, etc. No creo que Rodrigo haya estado molesto por eso. Tal vez, entre todas las cosas que le comen en su cabeza, él haya estado molesto y puedo entender de que sí, de que no le pongan el mismo estatus de estrella que le puedan dar a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé. Vale. Pero jugar, Rodrigo era titular. Creo que hay mucho más que viene con él y en su situación personal que por supuesto afecta a que un jugador profesional que gana millones en un club que se exige demasiado, pues entonces afecta ya en todas las índoles. Entonces, para dejarlo claro, para que la gente entienda, lo de Rodrigo es un tema personal. Puedo decir que el principal problema de Rodrigo es personal y no tanto con el equipo. Para que todo el mundo lo entienda claro, porque hay mucha desinformación por ahí y la verdad se está atacando demasiado a Rodrigo. Pienso de que ha sido un buen jugador que ha aportado mucho en los últimos años, que todo el mundo tenía una buena opinión de él. De hecho, decían que era incluso mejor que Vinicius. Entonces, creo que se está haciendo bastante injusto con él, a pesar del mal año que ha tenido. Y lo que se ha hablado de él en la prensa ha sido muy injusto. Disculpa, antes de pasar a otro tema, yo quiero entonar el mea culpa, porque yo sí le he dado palo a Vinicius en mi canal, o sea, a Rodrigo en mi canal, y quien busque los videos va a ver que hay un video sí, un video no, hasta que alguien me dijo, hermano, lo que está pasando es esto. Yo lo pude comprobar después, buscando, porque es algo que no es fácil, es algo que no es fácil, entonces poniéndome en la piel de Rodrigo diría, no, mi cabeza ahora mismo no está ni para el fútbol. Pero creo que salir del Madrid le va a hacer bien. Si se queda, y entonces si la palabra la puedo poner en el video, con dos huevazos. Aquí no hay filtro. Ya, con 2 huevazos, si se queda en el Madrid y hace una buena temporada, me quito el sombrero. Así mismo. Bueno, vamos a meternos de lleno ya en el caso de Vinicius. Yo sé que tú tienes información bien específica. ¿Qué es lo que está pasando con Vinicius Junior? Bueno, hay que poner en contexto dónde estaba Vinicius ahora mismo. ¿Ya? Vinicius fue contratado en el año 2023, si mal no recuerdo, por la agencia Jay-Z. Es una agencia que empezó con el mundo de la farándula y la idea de Roc Nation es hacer de la figura que represente un estándar en su materia, ¿ya? Entonces, ellos contrataron a quien fuera el CEO de Florida Panthers, de la NHL, del hockey aquí, que se llama Michael Yomark, que sacó un equipo del que prácticamente nadie conocía a ser uno de los más populares en Estados Unidos. Un tipo que le sabe muchísimo a lo que es la publicidad, un tipo que le sabe muchísimo a cómo crear una marca en específico. ¿Y por qué quería entrar por aquí? Para que entiendan qué está pasando con Vinicius a día de hoy, que creo que estamos en la misma sintonía en este sentido. La idea de esta agencia es entrar en el mundo del fútbol, ya que la generación de dinero
que está dando el fútbol. Estamos hablando de 350.000 millones a 450.000 millones en el 2025. O sea, un crecimiento de más de un 30% con respecto al año anterior. Entonces, la idea de esta agencia, bueno, es buscar jugadores también en este sentido. Vinicius no es el único que está con ellos. Estamos hablando de Kevin De Bruyne, estamos hablando de Lukaku, estamos hablando de Endrick. Pero, según las palabras del propio Michael Yomar, cuando tienen a Vinicius, y cito textualmente, sentimos que estratégicamente estamos en el lugar en el que teníamos que estar. Fueron las palabras que él dijo cuando contrataron a Vinicius Junior. De Vinicius Junior quieren crear la imagen del futbolista de la época, y ya estamos hablando fuera ya más allá del fútbol. ¿Ya? Estamos hablando del tipo que va a representar los derechos de como tal el racismo, de la lucha contra el racismo. Estamos hablando de que quieren de crear un Vinicius, un ícono mundial. Ya sacó el documental de Netflix Baila Vini, etc. O sea, estamos hablando de que Vinicius Junior está entrando en un nivel de imagen sumamente potente, y por consiguiente, desde mi punto de vista, empieza a tener contraposición con el Real Madrid. ¿Pero no crees que en vez de mejorar la imagen, lo que están es ensuciando la imagen de Vinicius? Para el Real Madrid sí. O sea, tal vez si estuviera Vinicius, y lo pongo en este contexto, hoy lo estaba pensando con un amigo, si Vinicius estuviera en el Paris Saint-Germain, sería un explote total positivamente para Vinicius Junior. Positivamente. Pero en el Real Madrid, que desgraciadamente tiene otra visión, sí está siendo negativo. Muy negativo para la imagen de Vinicius Junior. Y estando en un país, en España, que no quiero emitir un criterio porque no conozco como tal la cultura española, aunque he ido saboreándolo de una manera u otra, quiere hacer una lucha de racismo en un país donde pueda haber un sanado, un loco que por supuesto pueda o tenga indicios racistas, pero en realidad el país no lo es. Y ha tenido comportamientos complejos, o sea, diciendo que España es un país racista. Creo que fue una palabra que dijo una vez, que no merecía que fuera... Bueno, en realidad lo que dijo fue que España no es racista, pero hay racistas en España. Exacto, y de una manera u otra esto afecta la convocatoria de España para el Mundial, para ser candidato al próximo Mundial. Entonces está entrando en un terreno un poco complicado, y el Madrid trata de estar lo más alejado de esta situación, pero es que le está tocando, porque estamos hablando también del tema renovación, estamos hablando de centrar a Vinicius sí, solo sí en el fútbol. Esta agencia gana su pico de poder cuando Vinicius llega a ser top 1, top 2 para el Balón de Oro, ¿ya? Pero esto lo que ha sido es contrario a lo que el Madrid espera de Vinicius a día de hoy. La demostración de Vinicius puramente futbolística está un poco a deber, pero su imagen, que tiene mucha fuerza gracias a esta agencia en la cual está, le está afectando, porque la agencia quiere algo. La agencia quiere algo, y ahí tú podrás decir, la agencia quiere algo. Que la agencia no piensa la agencia no piensa en el jugador. La agencia está jalando para un lado, tratando de formar una imagen sobre él de icono, y entonces el Madrid lo que hace es querer como domar a la bestia, que a ese Vinicius agresivo, ese Vinicius que se empodera, que pelea con los jugadores, que pelea con la afición, que pelea con el árbitro, pero en el ámbito del juego influye también esa pasimonia que tratan de dar desde el club, y le afecta a su juego. Porque yo estaba hablando el otro día, y yo creo que es que el jugador, una vez tú le quitas esa furia con la que él juega los partidos, con la que él vive, la pasión y esa competitividad con el rival, eso es fútbol de calle, eso no se enseña, eso lo tiene cada jugador. Cuando tú intentas tomar esa capacidad que tiene él, el ego de seguir compitiendo, de ganar, de que sea el minuto 90 y te corre para arriba y para abajo, ¿tú no crees que al tratar de domar esa capacidad de él, le están influyendo en el Vinicius jugador? Chico, es un buen punto. Yo me atrevo a decir que te pudiera dar la razón en el sentido de que en Madrid, por supuesto, como institución no le conviene esos comportamientos de Vinicius, pero ese es su alter ego, es una realidad, ese es su alter ego. Vinicius necesita alimentarse de eso para sacar su prime. Entonces, claro, el controlar eso en Vinicius Junior, eso definitivamente está afectando. Pero creo que el mayor problema aquí ya no es tanto la influencia del Real Madrid o los valores
dígaselo entre comillas, porque no creo que tampoco Vinicius sea un desdichado de la vida, al contrario, representa muy bien al Real Madrid, amén de todos los problemas, para mí lo representa. Que hay muchas cosas que no se ven, hay muchas cosas que no se hablan, porque a la prensa no le conviene, porque tendrá sus intereses. Pero creo que ya un poco más allá de a dónde ha llegado Vinicius y cómo controlar esa imagen de Vinicius. O sea, creo que ahí es donde está el principal hándicap que tiene Vinicius a día de hoy, que no creo que pueda ser controlado. Creo que se le está yendo de las manos. Y mucho tiene que ver también por la agencia esta americana. Por la agencia, exacto. Creo que ahí es donde está el punto mayor. Y para mí va a ser muy difícil reconducir ese prime de Vinicius, ojalá, porque Madrid lo necesita y todavía tiene muchísimo para dar. Vinicius es súper joven también, 23, 24 años también. Pero es que ha llegado una imagen que, y desgraciadamente está teniendo una representación o una agencia de representación que no está velando por ese tipo de intereses. Está velando por el interés. Ahí hay que apuntar algo que es la parte americana. Porque la parte original, que es la brasileña, su representante de siempre, Federico Pena, ha tratado de transmitir todo el tiempo a Real Madrid y a la prensa de que no tiene ningún problema. Que no hay ningún tipo de problema entre Florentino y Vinicius. Que Vinicius está tranquilo. No lo hay. Sí me dijeron a mí que, con estas palabras, Tito Flores, o Tito, estaba molesto. Pero no es con Vinicius. O sea, no es con Vinicius. Desgraciadamente, Vinicius no es el solo. Vinicius VJ7. O sea, la marca Vinicius Junior es muy grande y por detrás de Vinicius hay muchos actores. Y en este caso ya sabemos quién es ese actor por la cual Tito Flores está un poquito molesto, ¿no? Con este tema de la renovación, este tema de la supuesta oferta de Arabia que nunca llegó. Eso que dice la prensa no es mentira. O sea, sí se comentó de ello. No sé si al final se dijo textualmente, porque yo no estoy ahí, desgraciadamente no estamos ahí. Si se dijo textualmente de que, claro, que tenían una oferta en la mano, oferta que nunca llegó, que nunca se ha presentado, porque todo el mundo ha dicho, no, que Arabia tiene un supercontrato, el contrato más grande del fútbol mundial, se lo están dando a Vinicius Junior. Puede ser cierto, pero... Según tengo entendido yo, ni llegó la oferta, ni hubo llamada, nada por escrito. Simplemente trasladaron la idea de que tenían la oferta, pero nunca nada en concreto. Eso es lo mismo que tengo. Y eso, por supuesto, es una jugada. Si es así, es una jugada para obtener un mejor contrato. Y está en todo su derecho a hacerlo. La cuestión es que llega este contrato en el peor momento para Vinicius Junior. Porque Vinicius Junior no hizo el por 10 que dijo en su tweet. Desgraciadamente. Y me cito a los futbolísticos. Vinicius Junior no tuvo una buena temporada. Ese es el problema, las expectativas. Porque yo hice un video el otro día acerca de eso, de los números de Vinicius de las últimas 4 temporadas. Esta temporada, Vinicius ha generado 42 goles entre asistencia y goles, no lejos de las temporadas anteriores. Yo creo que el problema viene ahí, en las expectativas que él generó después de no ganar el Balón de Oro y decir que lo iba a volver a hacer 10 veces más si hacía falta. Pero en números realmente, sabemos que Real Madrid, todo el equipo ha estado mal este año. El único que se salva, y lo voy a seguir repitiendo, el único que se salva es Mbappé por sus números y por su bota de oro. Pero si comparamos a Mbappé, los números de Mbappé con los números de Vinicius, Mbappé generó 48 goles y Vinicius 41, creo, 41 o 42, no recuerdo el dato. Y si ponemos a Mbappé como una superestrella y lo alabamos porque fue el único que se salva, si Vinicius en lo que es la mitad de la temporada, ¿no? Que fue él duró ese buen juego de él y consiguió los números. Creo que si hubiera terminado la temporada como hubo empezado, hubiera terminado por encima de Mbappé con mejores números todavía y estuviéramos hablando hoy de la nominación del Balón de Oro. Desgraciadamente no pasó. Y no es que uno quiera multiplicar por 10 los números anteriores, no ser tan esquemático. Creo que uno esperaba un momento ascendente de Vinicius Junior por lo que ha venido sucediendo. Y más que está joven. Todavía tú me dices, no, Vinicius ya tiene 30 años. Bueno, vale, ok. Empieza la decadencia o la llanura en su rendimiento. Creo que si nos vamos a los números fríos, claro, tenemos que decir, vale, ok. Pero es que lo que te estaba comentando anteriormente, yo no vi prácticamente desmarques de Vinicius Junior esta temporada. Y en el Mundialito de Clubes lo vimos. O sea, quería el balón al pie. ¿De cuándo acá Vinicius? Es de, dame el balón al pie. No. Pero ahí yo puedo entender que la mano de Xavi también puede influir porque se le vio muy diferente. No solo pidiendo el balón al pie, sino aguantando, reculando, dando pases hacia el centro cuando él nunca los da.
que de ahí vinieron varios goles. Yo creo que el mundialito de clubes es un poquito... Perdón, no, es lo último que tenemos en la cabeza, pero si retomamos la temporada, también lo vimos mucho en la temporada. Y eso que Ancelotti sí lo quería pegadito a la línea de cal y darla a correr, pero vimos muy pocos highlights. Si sacan todos los highlights de Vinicius esta temporada, vimos muy pocos highlights de Vinicius cogiéndole la espalda a la defensa. O sea, también quería el balón al pie. Ahora con Xavi se acrecentó mucho más porque a Xavi le gusta jugar con el balón al pie y tal vez eso a Vinicius no le va a venir bien. Yo creo que ahí va a tener que hacer un buen trabajo con él de retomarlo. Pero es que sí, la sensación de Vinicius Junior no era ese jugador clutch que lo era temporadas anteriores. ¿Ves? Y lo poquito que pude saber, porque el otro día el partido de pretemporada no lo dieron, no se vio. Lo poco que pude saber, que Xavi Alonso había probado otra vez con Vinicius por la derecha. Chicos, no vi, o sea, sé que fue con el Leganés y después creo era con el Leganés y el Castilla tenía que jugar con el Andorra. Si lo está probando por la derecha, creo que Madrid tiene que volver a jugar con 4-4-2, el sistema Aimán que tenía con el Leverkusen, que era 2 arriba, 3 en el medio y se movían así. O sea, se movían así en dependencia. Exacto, se movían así en dependencia de para dónde estaba el balón. No sé si eso es lo que va a hacer esta temporada también, pero es que jugar con 3 arriba, Madrid se va a partir muchísimo. Bueno, recuerda también que nosotros no estamos ahí, no estamos viendo qué es lo que pasa cada día en los entrenamientos, ni la idea que tiene Xavi Alonso en la cabeza, pero en mi opinión sí, yo creo que se equivocaría tratando de forzar con Vinicius por la derecha. Vinicius, a pesar de que en Flamengo jugara por la derecha y hiciera buenos partidos, pero yo creo que él se ha afianzado tanto a la banda izquierda que no lo veo fuera de ahí. Incluso si me lo pones de delantero, arriba con Mbappé, siempre va a terminar cayendo a la izquierda y creo que se pierde mucho potencial de él si no juega donde debe jugar. Lo mismo pienso de Mbappé, pero Mbappé un poquito, él puede jugar un poquito más adelantado que Vinicius. Ahí va a depender mucho de la formación. Si sales con 2 delanteros arriba, se van a permutar muchísimo en las posiciones. Creo que también va a tener mucho en cuenta esta incorporación con Arnold, que esperemos tenga una buena temporada. Yo en lo particular, quiero salvar mi opinión un poco en este sentido. Yo en lo particular no lo veo. Arnold tiene buen pie, pero no sé. Madrid, a mí me deja mucho que desear Arnold. Para mí es un muy buen lateral derecho. Pero para lo que Madrid requiere, que tienen que ser un jugador lo mismo para arriba, para abajo, como lo es Carvajal, así perro, en el mejor sentido de la palabra, no lo es muy ofensivo, deja muchos espacios atrás. Creo que si lo ponen de carrilero, creo que puede aportar muchísimo más. Carvajal ha demostrado que puede jugar también de tercer central. Entonces vamos a ver, la verdad, vamos a ver. Y de jugar de carrilero, entonces tiene mucho más sentido poder jugar con 2 delanteros con mucha tranquilidad. Pero es que en Madrid no juega con 3 centrales desde los años 90, desde cuando la octava, creo, o la novena. Desde la octava. Que jugaba con Hierro, Salgado, creo. No, bien octava, atrás, exacto. O sea, bien atrás. Hace rato no juegan con tres centrales. Pero bueno, o sea, cada uno trae su librito. Yo me acuerdo en el fútbol más antiguo se usaba mucho el líbero. El líbero era ese tercer central, pero un poquito más retrasado. Digamos que la defensa era de 5 y ese central jugaba por delante de los centrales, o sea, por detrás. Y realmente yo creo que se está viendo otra vez a ese sistema de juego. Lo que pasa que ahora lo ponen los 3 centrales en la misma línea y no ponen ese jugador retrasado. Pero yo creo, fíjate, el PSG, el Liverpool, el Madrid ahora, el Barça, está usando mucho este sistema y la verdad es la diferencia que se ve con respecto a los demás equipos. Es que tenemos un mal concepto general, y me incluyo también en él, de que decir que son 3 defensas es un sistema defensivo. Para nada. No estamos hablando del Atlético de Madrid, que se cierra con 3 defensas, pero es que los 2 laterales también se basculan demasiado y se ponen completamente en el área defensiva. No estamos hablando de esto. A día de hoy, la línea de 3 defensas, incluso el doble pivote, mucha gente escucha doble pivote, esto es autobús atrás y no entra nadie. No. A día de hoy, mira, el propio Holanda, que es el equipo al cual yo sigo de selección. Holanda, si tú le preguntas a todo el mundo, le voy a preguntar, ¿Holanda es ofensivo o defensivo? Y todo el mundo va a decir ofensivo. No, Holanda propone, con sus herramientas propone. Holanda juega con doble pivote. Desde hace muchísimos años juega con doble pivote. Tiene un jugador ahí que permuta muchísimo en el centro del campo, que es De Jong, o a veces Reinders, pero está Gravenberch atrás, y con el que juegue Gravenberch también va a incorporarse Reinders o el propio De Jong. O sea, tiene 2 fijos atrás a recuperar balones y ellos mismos le dan la salida. Entonces, creo que el fútbol ha cambiado muchísimo. Ya 3 centrales no es
este esquema completamente defensivo. No, para nada. El propio Xabi Alonso con el Sunset, con el propio Leverkusen, eran equipos ofensivos y tenían 3 centrales. Ya. Es verdad, llegó al Leverkusen que tenía miles de problemas con la defensa. Tenía muchísimos problemas. El Leverkusen era 15, algo así en la tabla. Decidió jugar con 3 centrales para empezar a reforzar, que no encajara tanto, y a partir de ahí creó un sistema ofensivo, porque no es un equipo que se tira atrás, proponer con 3 centrales. Y a día de hoy 3 centrales es una opción muy viable para jugar ofensivamente. Y las formaciones yo he visto que son generacionales. Antes se jugaba mucho con el 4-4-2, hace 10 años que se lleva usando el 4-3-3, pero va mucho con el estilo de jugadores. Los jugadores, si te fijas, han perdido mucho. Ya no salen tantos mediocentros, ya no salen tantos organizadores de juego. Hay 2, 3 jugadores que pueden jugar ahí, pero ninguno destaca. Sí, la gran mayoría o es delantero o es defensa. O sea, se ha despoblado muchísimo el medio del campo, y por eso se hace muy difícil encontrar un medio del campo, digamos, que haya una vasta cantidad de jugadores con muchísimo nivel en el medio del campo. Desgraciadamente, ahora mismo estamos, o sea, en sentido general, el que tenga su jugador así lo va a cuidar como oro. Dígase el Liverpool con McAllister, dígase el propio Chelsea con Moy Caicedo y con el propio Enzo. O sea, estos equipos, Vitinha en el PSG, son estos tipos de jugadores que tú vas a querer mantener, porque estamos muy escasos de este tipo de jugador que te aporte muchísimo. Y no solamente de recorrido de balón, sino primer toque, visión de juego, pase largo, que se está perdiendo muchísimo en el fútbol a día de hoy. Aquí todo el mundo quiere conducir a día de hoy. La gran mayoría todos quieren conducir. Fíjate que yo te veo como un Diego Plaza, no tanto un Balboa. Bueno, me gusta mucho también Diego, ¿no? Me gusta todo lo que aporta en el programa. Es más coherente. Balboa es un poquito más impulsivo, más... Lo que pasa que Diego es muy serio, demasiado serio. Pero tú eres serio, fíjate que No, para nada, espérate, deja que entremos en un debate con la gente. Deja que me pique. Vamos a ver cuando en los partidos en vivo, cuando demos los partidos en vivo, a ver cómo te manejas ahí. De verdad ha sido un placer también conversar contigo, poder conectar y hablar del tema de nuestro Madrid, que al final de todo esto, lo único positivo es que somos cubanos, que queremos que el Madrid nos vaya bien, y hay una comunidad de cubanos madridistas que quiere sacar el nombre de Madrid también para Cuba, que al final es nuestro primer hacer. Entonces, nada, agradecerte por la invitación y ojalá podernos vernos pronto. Seguro que sí, seguro. Esperemos que esta sea la primera de muchas. Que así sea, amén.